que hay que prepararse en santidad. Pero qué curioso. A mí me empezó a llamar la atención un detalle. ¿Sabes cuál? Yo dije, ¿y por qué estos predicadores nunca hablan del Apocalipsis? ¿Por qué en estas iglesias nunca escuchas un mensaje sobre los 144,000, los 2 testigos, las profecías de Daniel, las 70 semanas, la estatua de Nabucodonosor, su significado? ¿Por qué nunca te hablan sobre el anticristo, el falso profeta, la marca de la bestia, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida, que es diferente al arrebatamiento? Por lo menos aclarar qué es qué. ¿Por qué nunca hablan de la nueva Jerusalén? ¿Por qué nunca hablan del infierno? ¿Por qué nunca hablan del lago de fuego? ¿Por qué nunca hablan del fin del mundo? Yo me empecé a preguntar. Lo que yo nunca me imaginé es que tenía que descubrir tremendo escombro metido bajo tierra, tremendo cadáver escondido bajo tierra, doctrinalmente hablando. ¿Por qué? ¿Yo qué me iba a imaginar cuando yo empecé a escuchar a estos predicadores corruptos, y lo digo claro mirando a la cámara, como Cash Luna, Guillermo Maldonado y otros más? A mí me llamaba la atención no solo que pidan plata de manera tan descarada, hasta lloran por televisión. Lloran para que la gente se conmueva y les regale dinero. Vaya, si parecen mendigos, pero viven como reyes. Mire, yo me empecé a preguntar, ¿por qué estos predicadores nunca hablan de la profecía bíblica? Y encima se autodeclaran profetas. Pero qué raro, profecía bíblica, cero a la izquierda, nada. Yo dije, ¿por qué? Cuando empezamos a investigar, a esculcar en lo que estos tipos no predican, sino en lo que guardan en su corazón y creen, nos dimos con tremenda sorpresa. Señoras y señores, estos predicadores han dejado de creer en el arrebatamiento. Es que es lógico, ¿cómo van a predicar lo que no creen? Es lógico. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que no crean en el arrebatamiento? Yo lo dije más de una vez, y lo diré seguramente en Centroamérica, que es donde ahora me toca ir a predicar. ¿Cómo puede ser posible? Yo no entiendo, fíjate, que un predicador que hace años atrás, muchos de estos, se paraban en el púlpito y lloraban, se quebrantaban porque el Espíritu Santo los tocaba, cuando decían, hermano, prepárense porque Jesucristo está pronto a venir, hermano, que Dios nos halle viviendo en santidad, hay que velar y orar en todo tiempo para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, prepárense. Casi suplicaban a la iglesia que se prepare en santidad. Hoy estos mismos predicadores ya no hablan del tema. ¿Sabe por qué? Porque dicen que Jesús no vendrá. ¿En qué se basan? Primero, antes de ver en qué se basan, primero vamos a ver si el arrebatamiento es real o es una mentira. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, el mismísimo Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Hijo del Dios vivo, prometió el arrebatamiento. Esto no es una doctrina, no es un pensamiento, no es una ideología, no es una filosofía, es una promesa de Dios a través del Mesías. Si usted mira Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, verá que el arrebatamiento de la iglesia es una enseñanza del mismo Hijo de Dios. No es una doctrina humana, hermanos y hermanas, y suegras, y hay suegritas también. Escuche, Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les alisto el lugar, vendré otra vez. Mire, vendré otra vez y los recogeré, los tomaré conmigo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Mire, Él promete venir otra vez a recogernos. Él lo prometió. Yo puedo entender que un católico, un mormón, un testigo de Jehová, un adventista del séptimo día, un ateo, no crean en el arrebatamiento, pero que un predicador, disque llamado evangélico, se pare en un púlpito y le diga, no hay arrebatamiento a la gente, es grave. Ojo, ahora ya lo están diciendo, ahora ya lo dicen de frente. Antes no. Mire, yo hice un programa con el predicador, reconocido predicador Antonio Bolaines, se lo recomiendo mucho, véanlo, Antonio Bolaines por internet. El pastor Antonio Bolaines, judío también de descendencia, empezó a atacar muy duro la teología de la prosperidad y en especial al G12, como una doctrina falsa, y tiene toda la razón en decirlo. Jesucristo tuvo 12, uno lo negó, el otro traicionó y los otros 10 escaparon. El G12 no le sirvió ni el mismo Jesús, yo no sé cómo le puede servir a César Castellano. Es raro, ¿eh? Jesús tuvo 12, uno niega, otro traiciona y 10 lo abandonan. Y dicen que el G12 salva al mundo. Increíble. Qué barbaridad, basura que predican. Bueno,
Pero con Antonio Bolaños hicimos una prédica en televisión, que por cierto está disponible en DVD acá, en la cual empezamos a analizar las doctrinas de estos apóstoles. Y fuimos de los primeros predicadores, escuche bien lo que le voy a decir, fuimos de los primeros predicadores en descubrir que estos caballeritos no creen en el arrebatamiento. Y no nos creyeron. No nos creyeron. Cuando yo prediqué en Guatemala, yo dije abiertamente que Cash Luna no creía en el arrebatamiento. Me atacaron, me dijeron pruebas, pruebas, pruebas. Y las pruebas fueron viniendo una tras otra. Lo cierto es de que nunca lo negó de frente este predicador. Hablo mucho de Cash Luna, no porque me caiga bien, sino porque realmente me preocupa cómo engaña al resto. Y es un paladín de la apostasía. Entonces, ¿qué pasó? Ronnie Chávez fue el siguiente en brincar, un falso apóstol que se declara el apóstol de los apóstoles, y dijo: me arrepiento de haber predicado un arrebatamiento que no existe por 20 años, pido perdón, no hay arrebatamiento. Ahí empezamos a sonar. Y luego a Cash Luna se le escapó esta frase en una de las famosas maratónicas, donde le roban la plata a la gente por televisión. Dijo Cash Luna: por andar predicando el arrebatamiento es que la iglesia no ha crecido. Por culpa de esa doctrina hemos sido engañados. Y luego viene Dante Gebel, y lo voy a mostrar el video enseguida, donde Dante Gebel dice: esa teología irresponsable del arrebatamiento nos castró la cultura, nos castró el cerebro. ¡Terrible! Ese momento empezamos nosotros a cuestionarnos qué realmente los motiva a estos predicadores a burlarse del arrebatamiento, a negarlo, ahora ya abiertamente, porque ya se han visto desenmascarados. Un predicador muy reconocido es el doctor David Wilkerson, muy reconocido predicador. Quienes habrán escuchado de él, mano, mis respetos, un hombre de Dios, David Wilkerson, uno de los pocos hombres de Dios que quedan en Estados Unidos. Este hombre en el año 1968 escribe un libro que se los recomiendo, La Visión, léalo. 1968, cuando ni siquiera existía el internet, este hombre habló de eso, Dios le mostró. Wilkerson, hace 2 semanas atrás, publicó, escuche, David Wilkerson publicó hace 2 semanas atrás que los apóstoles de la prosperidad han negado el arrebatamiento de la iglesia. Mire, Dios está haciendo que muchos predicadores sanos se den cuenta de esta mentira, que se la tienen bien encubierta. Lo más terrible es que pastores de denominaciones sanas, como nuestras asambleas de Dios, Concilio, Iglesia de Dios, Iglesia Bautista, Cruzada, iglesias de denominaciones sanas, que creen en el arrebatamiento, que lo han predicado, que lo han esperado con ansias, hoy tienen incrustados a pastores de sus propias denominaciones que ya no creen en el arrebatamiento, en lo que Jesús predicó. Yo quiero que vea otro pasaje del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Mire, cuando yo escribí este libro, Historia del Futuro, en el cual describo 56 lecciones de profecía bíblica en detalle, cuando yo escribí este libro, nunca pensé, jamás pensé yo al escribir este libro, que se convierta prácticamente uno de los pocos libros que está siendo publicado en cantidad hablando de profecía bíblica. Porque usted, cuando va a una librería cristiana, usted escucha libros de cómo, va a encontrar libros de cómo ser rico, 7 fórmulas para alcanzar la prosperidad, la bendición, y nadie le habla de la profecía bíblica. Increíble. Mire, y anulan pasajes bíblicos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17, ¿encontraron? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá junto con él a los que durmieron en él. Mire lo que viene: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, mire lo que dice: seremos arrebatados en las nubes juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Ahora deténgase. Mire lo que dice Pablo: seremos arrebatados. Pero ya Pablo se murió. Ya se murió. ¿Qué implica? ¿Pablo se irá al cielo en el momento de la resurrección? Sí, claro. Definitivamente su cuerpo tomará cuerpo glorificado. Pero ya no irá en el grupo de los arrebatados, sino de los resucitados. Pero eso no descalifica lo que le explicó, para nada, por el contrario. Aquí me deja una gran enseñanza que se las comparto. ¿Cuál? Saulo de Tarso, hace más de 2000 años,
al escribir estas palabras, su corazón brincaba de alegría y decía: seremos arrebatados, nos iremos a los cielos. Ellos murieron con la esperanza de que el arrebatamiento fuera en sus días. Lo esperaron con ansias, lo escribieron con pasión y lo predicaron con vehemencia. La iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Cientos de cristianos morían a manos de los romanos en el circo. Los leones los devoraban, los quemaban vivos como antorchas humanas en Roma en la época de Nerón. Estos predicadores que daban su vida por el evangelio en vez de vender la mentira, esperaron el arrebatamiento. Lo predicaban porque sabían que cuando murió Jesucristo, Yeshua el Mesías, murió para salvarnos de tres cosas: de la paga del pecado, que es ir al infierno y luego al lago de fuego; del poder del pecado, que nos destruye en vida y encima nos manda al infierno por la tentación, y nos da el Espíritu Santo para resistir ese poder que nos puede hacer pedazos; y en tercer lugar, Jesucristo murió para hacernos escapar de la presencia del pecado. Y en el único lugar donde no hay pecado es en la presencia de Dios, y eso está en el cielo. Por eso predicaron el arrebatamiento, porque Jesucristo murió también para salvarnos de eso, para darnos la posibilidad de escapar de un mundo que cada día está más podrido, de un mundo que cada día es más violento, más corrompido, más sucio, donde cada día es más difícil seguir al Señor. Hacernos escapar. Como lo dije claro, cuando una ciudad de Colombia, hace poco tiempo yo estaba en el Brasil, y decía en la televisión brasilera: as noticias que llegan de Colombia son de dor, son de dolor las noticias de Colombia. Hoy o governo da Colômbia evacuou pessoas da cidade de Gramalote. Eso era la noticia. Hoy el gobierno colombiano evacuó personas de Gramalote. ¿Qué pasó? Se iba a venir abajo el pueblo. Se iba a venir abajo el pueblo. Falla geológica, lluvias y todo. ¿Qué hizo el gobierno colombiano para salvar a esa gente? Evacuación. Si el gobierno colombiano, gobierno humano, terrenal, para salvar la vida física de sus habitantes, hace una evacuación masiva ante un desastre inminente, ¿cuánto más no hará el Señor con nosotros de este mundo que se está viniendo abajo? Nos hará evacuar al cielo. Él que nos ama. El gobierno hace para proteger la vida de sus habitantes, y Jesucristo no lo hace solo por proteger la vida de los habitantes, sino por una razón sencilla: porque nos ama. Va a hacer la evacuación masiva de creyentes de la tierra, como hizo con Lot cuando lo sacó de Sodoma antes de que el fuego cayera. Por eso el arrebatamiento es importante, porque usted no crea que por irse a vivir a la luna solito va a dejar de pecar, porque el pecado está en la mente. Así usted se vaya a vivir a Marte solito, va a pecar. Por eso en la presencia de Dios hay santidad, por eso nos escapamos ahí. Y cuando suene la trompeta, volaremos a los cielos con cuerpo de gloria, y aquellos que han muerto ya saldrán con cuerpo glorificado y volarán a los cielos al encuentro con nuestro Señor. Pero qué curioso. Y dice Tesalonicenses: por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro, ¿cuál era el aliento de la iglesia en tiempo de persecución? Esperar que Jesús venga a recoger a su pueblo. Pero qué curioso, esa enseñanza que fue el aliento, la fortaleza, el vigor espiritual de los